los demás, bienvenidos una vez más a esta clase. Muy bien, vamos a repasar de manera flash, como decimos, lo que estuvimos dando la última semana. Para Ay, mí, muy importante que como estudiantes de la palabra de Dios y como predicadores y maestros podamos tener eh, bien dominado esta parte. Eh, ya es prácticamente la parte culminante de lo que es la historia del Antiguo Testamento. Hemos hecho un recorrido no por libros, sino por eventos primordiales de la historia del Antiguo Testamento. Les recuerdo que la historia del Antiguo Testamento está dividida en dos partes. La primera parte es conocida como el trato de Dios con la humanidad, donde veíamos a Dios tener un trato con toda la humanidad de la época en la que se estaba desarrollando. Ahí vimos los- el trato de Dios con Adán, con Eva, con la familia de Adán, el diluvio, hasta llegar a la Torre de Babel. Estos, los primeros 11 capítulos concentrados en el libro de Génesis, tienen ese trato de Dios con la humanidad. Luego entra el trato de Dios con Abraham. Y digamos que en Abraham Dios comienza a tratar con la nación de Israel y escoge a una familia que fue la familia de Abraham, y de aquí el Señor hace un pacto con él de que de sus lomos saldría una gran nación. Y en todo el recorrido del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios primero forma la nación, tomando en primer lugar la estructura de las personas, de la gente, el pueblo. Y el pueblo fue escogido en la familia de Abraham y exactamente en la línea del hijo de la promesa, ya que Abraham tuvo varios hijos, pero la línea del hijo de la promesa, que fue Isaac, entonces Dios le tomó de esta descendencia un pueblo. Ahí estuvo Israel, entiéndase Jacob, a quien se le cambia el nombre por Israel, quien tiene 12 hijos de 4 mujeres diferentes. Y estos 12 hijos, valga la redundancia, hombres, porque tuvo una hembra, ¿verdad? Que fue Dina, eh, formaron entonces lo que fue las 12 tribus de Israel, llegando por promesa de Dios y por revelación de Dios a Abraham, a que su pueblo iba a estar cautivo en Egipto. Y en Egipto tuvieron por 400 y algo de años. Y allí entonces se formó el cuerpo de hombre. Luego Dios escoge al legislador, que es Moisés, y Moisés establece las leyes, las reglas, ¿verdad? Guiado por Dios para la estructuración del pueblo. Luego entonces viene el establecimiento del pueblo en una tierra específica, que era la tierra de Canaán. Y esto fue en manos de Josué. Entonces ya tenemos el pueblo, ya tenemos las leyes y teníamos en Josué ya el territorio. Por ende, ya la nación estaba establecida y se inaugura luego de la muerte de Josué y la etapa
la etapa de la crisis, ¿verdad? De fe en el pueblo. Eh, Viene el tiempo de los jueces, este tiempo de apostasía es la palabra, ¿verdad? Que da lugar con el último juez y profeta que fue Josué, que fue, perdón, Samuel. Se da entonces la formación de la monarquía de Israel. La monarquía de Israel tuvo tres etapas. Fue lo último que estuvimos hablando. Tres etapas. La primera etapa es la que tenemos acá en la pantalla, la del Reino Unido. En esta etapa del Reino Unido se conocen tres reyes que fueron Saúl, David y Salomón. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta de lo que les he hablado? ¿Hay alguna interrogante? Algo que usted quiera preguntar hasta ahora, ¿verdad? Ya le hablé de todo el trayecto. Le estoy tratando de resumir lo que es la historia del Antiguo Testamento. Fíjese que no estamos estudiando los libros, estamos estudiando los hechos del Antiguo Testamento, porque luego, cuando estudiemos los libros, vamos a tener más claridad de poder entender en qué etapa de la historia del Antiguo Testamento se desarrollaron esos libros. Entonces, eh, Ah, si hay alguna pregunta que alguno de ustedes quiera hacer hasta ahora en cuanto a lo que hemos hablado del Reino Unido, de cómo se estableció el pueblo, cómo Moisés fue guiado para las leyes, cómo Dios tomó pueblo en los lomos de Abraham y demás. ¿Estamos claros hasta ahí o hay preguntas? Bueno, parece que estamos claros. Muy bien. Entonces, luego del Reino Unido, luego del Reino Unido, con la muerte de Salomón, con la muerte de Salomón, vino el rey Roboán. Y con Roboán, el reino fue dividido. 10 tribus se fueron al norte y fundaron el reino de Israel, cuya capital era Samaria, el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Esta parte es la que estuvo formada por las 10 tribus que se fueron, ¿verdad? Ya explicamos las causas que rompieron con Roboam. Estos reyes del norte, el primer rey del norte fue Jeroboam. El primer rey del norte fue Jeroboam. Y es impresionante porque Dios le había profetizado a Jeroboam que él iba a gobernar sobre una parte de Israel. Lo único es que Jeroboam, por astucia política, para mantener su reinado, corrompió al pueblo en lo espiritual, al pueblo de Samaria, al pueblo de Israel. Lo corrompió porque él dijo, no puedo dejar que ellos vayan al sur a adorar, que era donde estaba el centro de adoración establecido en el templo que estaba en Jerusalén, que el templo en Jerusalén, donde estaba el arca del pacto, el templo establecido, estaba en Jerusalén y quedó en el reino del sur. Entonces, como ya ellos tenían la costumbre de en determinadas fiestas al año descender al templo, adorar, llevar el cordero y demás, pues él dijo, tengo que buscar una alternativa de que el pueblo no vaya a Jerusalén a adorar, porque
su corazón se va a desviar y luego me van a abandonar y van a reconquistar esta parte. Así que le construyó lugares altos, le restableció el culto al becerro de oro, que nunca el culto al becerro de oro fue sacado de el pueblo de Israel, de la parte norte. En ocasiones, el culto a Baal fue atacado y fue eliminado, pero el culto al becerro de oro no fue eliminado nunca de la parte norte de Israel. Eh, entonces, estas fueron consecuencias que llevaron, o más bien motivos, que llevaron a Dios a que los asirios llegaran y conquistaran a esta parte norte. Entonces, todo esto fue instruido por Jeroboam y ninguno de los reyes de la parte norte, ninguno de ellos, que en su totalidad fueron 20 reyes en la parte norte, 20 reyes de 9 eh, dinastías diferentes, 20 reyes y 9 dinastías, es decir, de 9 tribus diferentes vinieron estos 20 reyes que gobernaron sobre la parte norte. Sin embargo, en la parte sur solamente hubo una sola dinastía, que fue la dinastía de David, y hubo un total también de 20 reyes, al igual que la parte norte. Entonces, ah, los reinos divididos, después, cuando usted estudia el libro de los reyes y el libro de crónicas, y le hablan los reyes de Israel y los reyes de Judá, ya eso le lo lleva a usted a entender a qué parte se está refiriendo o en qué momento de la monarquía se está hablando. Cuando nos está hablando del reino de Judá, pues ya nosotros sabemos que nos están hablando de la parte del reino dividido en, en la parte sur. Entonces, luego del reino dividido, ya ustedes saben, el primer rey del reino dividido en la zona sur lo fue Roboán y en la zona norte lo fue Jeroboán. Esto es importante que nosotros los lo conozcamos, lo sepamos, ¿verdad? Y luego el reino del norte fue invadido por los asirios. Los asirios vinieron y capturaron el reino del norte, los quienes nunca dejaron de adorar al becerro de oro. Dice que todos los reyes de esta zona fueron malos y ninguno agradó al Señor. Así que uno de los, dentro de los últimos 9, eh, estuvo uno que se llamó Jeroboam II, que vino dentro de la línea del rey Jehú. Este reinó por 40 años sobre Samaria y durante su reinado hubo prosperidad económica, hubo prosperidad material. Mas, sin embargo, este hombre, este rey, nunca tampoco quitó el culto a, al becerro de oro, no importando las amonestaciones de los profetas que actuaron durante su reinado, como lo fue Amós, Oseas y Jonás. Estos tres profetas actuaron dentro del reinado de Jeroboam II. Y luego de este, pues después de esta prosperidad, en el año 721 antes de Cristo, después que había pasado
el rey Jeroboam segundo y vino el rey Oseas, el Señor pues lleva a los asirios contra Israel y los reyes asirios pues con, con todo lo que había en Samaria. Dejaron unos pocos de los naturales de Israel y trajeron habitantes de otros territorios que pertenecían a Siria. Y estos habitantes que también vinieron con reyes regentes, reyes que estaban eh, bajo el dominio de los asirios y que no eran tampoco israelitas, trajeron también sus dioses y establecieron otros cultos y hubo una mezcla, una mercolanza, un sincretismo religioso muy agudo en Samaria. Es por eso la conversación de Jesús con la samaritana acerca de la verdadera adoración, porque ya ellos habían tenido una mezcla muy triste acerca de lo que era la correcta adoración. Así que los asirios eh, hicieron prácticamente que el reino del sur, el reino del norte, perdón, desapareciera y entonces quedó el reino solitario, que fue el reino de Judá. El reino de Judá. Le llamamos reino solitario porque ya el reino de Samaria políticamente no existía. Militarmente tampoco existía. Había un territorio que había sido dominado por muchos años, pero ya en esta ocasión no existió este reino y quedó el reino de Judá. Entonces, de este reino es que vamos a hablar esta noche y vamos a ver cómo ellos también fueron llevados cautivos a, a Babilonia. A ellos le tocó ir a Babilonia. Y vamos a ver la manera en que esto ocurre, ¿verdad? En la que ellos entonces eh, son llevados cautivos a Babilonia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, muy bien. Okidoki, vamos aquí. Ok, muy bien. El cautiverio del reino solitario. Aquí vamos a hablar de el reino solitario, vamos a hablar de Judá, y de aquí es que viene el gentilicio de judío. El gentilicio de judío tiene que ver con dos categorías. Primero, a los que pertenecieron al reino del sur, que eran descendientes de la tribu de Judá, y a los que practicaban la religión establecida por Moisés. Entonces, eh, este reino es importante que nosotros podamos conocer un poquito de las causas del por qué este reino solitario fue llevado cautivo. ¿Cuáles fueron las causas, las razones, verdad? Los reyes que accionaron en el reino solitario, hubieron tres reyes que pudiéramos decir que fueron muy destacados.
como lo fue el rey Ezequías. Este tuvo un buen testimonio de Dios, eliminó la idolatría de la nación, destruyó la serpiente de bronce que, que todavía lo adoraban, la serpiente de bronce. Ezequiel obedeció a Dios, confió en Dios y le sirvió de tal manera que honró a Dios con toda su vida. Rogó a Dios porque le diera liberación y prometió, ¿verdad? Ser fiel al Señor en toda su jornada de vida. Uno de los reyes más malvados que tuvo lugar en el reino solitario lo fue Manasés, que fue el rey más malvado y era hijo de Ezequías, ¿verdad? Conocemos esta historia, ya que recordamos que el Señor le dijo a este rey que preparara su casa porque ya sus días habían llegado a través del profeta Isaías, y aquel hombre pues le pidió al Señor tiempo y el Señor le añadió unos años, pero estos fueron los años más tristes de su vida, ¿verdad? Porque en esta temporada, en estos años añadidos, es que nace Manasés y nace de los lomos del rey Ezequías, convirtiéndose en uno de los reyes más malvados que hubo en el reino de Judá. Debemos aprender, ¿verdad? Que cuando Dios determinó un tiempo, no debemos continuar, porque Dios sabe el por qué nos dice hasta aquí. Ya terminó eso. Así que no le demos lugar a que nazca Manasés en ciertas áreas de nuestras vidas, y que podamos obedecer al Señor con todo lo que Él nos manda. Y otro de los reyes piadosos que tuvo el reino de Judá lo fue el rey Josías, que comenzó a una temprana edad a reinar, y fue un rey piadoso. Dice que reconstruyó el altar y en esa reconstrucción del altar halló el libro de la ley y comenzó a que todos los príncipes y personas específicas comenzaran no solo a leer la ley, sino también a instruirla y a enseñarla. Y Dios tuvo misericordia de Josías, y Josías entendió que ellos habían desobedecido a Dios y por tal le tendría que venir un juicio. Y Dios le dijo que por su devoción, por su entrega, eh, tener una vida pía, el juicio iba a venir, pero no en los días de su existencia, en los días de su reino. Así que el pueblo de Judá también se sentían un poquito llenos de orgullo porque había desaparecido el reino de Samaria y ellos estaban todavía de pie, y Dios llamándole la atención porque Dios le había determinado que la tierra debía descansar cada cierto tiempo, pero ellos no lo estaban tomando en cuenta, no estaban dejando la tierra descansar, y estaban desobedeciendo a Dios, ni estaban cumpliendo con el año de jubileo, dejando ir a los esclavos, devolviendo tierra y demás. Y entonces Dios, por estas circunstancias, determina los 70 años de cautiverio. Entonces, el cautiverio fue ejercido por Babilonia, Babilonia y el rey Nabucodonosor. Ellos llegaron a Judá en el año 605 antes de Cristo, cuando gobernaba el rey Joacín sobre Judá.
en esta etapa, y es importante que nosotros sepamos esto, porque el cautiverio no se dio de una. El cautiverio se dio en tres etapas. La primera etapa es en el año 605 antes de Cristo, cuando viene el rey Nabucodonosor y invade la ciudad de Jerusalén. Cuando invade la ciudad de Jerusalén, se lleva a los jóvenes ilustres cautivos, dentro de los cuales estaban Daniel y sus amigos y otros más. Además de llevarse a los jóvenes ilustres, tomó parte del tesoro del templo y parte del tesoro de la ciudad. Dejó al rey Joacín eh, como un rey regente, quien debía pagar impuestos a Babilonia. Luego, en el año 597, y recuérdense que aquí los años van en orden descendente, porque cuando hablamos antes de Cristo, vamos descendiendo hasta llegar a Cristo. Y en orden ascendente es después de Cristo. Por ejemplo, el año 1 después de Cristo, el año 2 después de Cristo, el año 100 después de Cristo, ¿verdad? Pero cuando hablamos antes de Cristo, para llegar a Cristo, vamos en orden descendente. Entonces, eh, el 8 años después de Nabucodonosor haber llegado y haberse llevado a los jóvenes cautivos a Babilonia, el rey Joacín rehúsa pagar los impuestos a Babilonia. Entonces, como rehúsa pagar los impuestos a Babilonia, una vez más, entonces Nabucodonosor ordena a su ejército descender a Jerusalén y sustituyen al rey Joacín por el rey Joaquín, y el resto del tesoro del templo lo recogen, y también se llevaron un total de 10,000 personas cautivas hacia Babilonia. Esta fue en la segunda vuelta, 8 años después de haber entrado en la primera ocasión. Luego, el rey Joaquín muere, y entra el rey Sedequías. Y en el año 586 antes de Cristo, el rey Sedequías también, al igual que Joacín, rehúsa pagar los impuestos al rey Nabucodonosor. Y aquí Nabucodonosor dice: yo no voy a bregar más con esta gente. Y le da orden a su ejército de que arrasen con todo. Y es aquí cuando eh, Jerusalén es totalmente destruida, quemada sus puertas de sus casas. El cuadro de esta etapa de, del cautiverio la describe bastante el profeta Jeremías, que es conocido como el profeta llorón. En esta etapa es que surge el libro de Lamentaciones, y Jeremías le pidió al rey que por favor lo dejara en Jerusalén, que lo dejara en la ciudad. Y el rey Nabucodonosor pues le permitió a Jeremías quedarse en la ciudad. Pero recuérdense que estamos hablando de una ciudad devastada, una ciudad totalmente destruida. Eh, 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 Imagínense cómo está Gaza, cómo están esos pueblos donde la guerra ha destruido todo, hermano. Hijos muertos, mujeres violadas. Fue un desastre total que ocurrió, y la gran mayoría del pueblo fue llevado cautivo hasta Babilonia. Digo la gran mayoría porque hubo un grupo
muy reducido que quedó en, en el pueblo de Jerusalén. Y luego más adelante, ese mismo pueblo tuvo, tuvo problemas, el pueblo que se quedó. Muy bien. Entonces, estas fueron las tres etapas en la que se dio la invasión babilónica hacia Judá, que era el reino solitario. Y en el año 586, que fue la última intervención de Nabucodonosor a Judá, entonces, he aquí cuando finaliza la monarquía del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ya no hay monarquía en, en, en Israel, en la parte de Samaria, porque ya había totalmente desaparecido y ahora le tocó al reino de Judá. Recordemos esto, el último rey de la parte norte, entienda, la parte norte, la parte de Samaria, fue Oseas, el rey Oseas. Con el rey Oseas es que los asirios vienen y destruyen todo. Y con Sedequías, en la parte sur, en Judá, es donde se destruye por completo el sistema monárquico de el pueblo de Judá, que era el reino solitario, y se desaparece la monarquía en el pueblo de Dios. Y aquí está el cautiverio. Ahora están eh, el pueblo de Dios cautivo por 70 años, como el Señor había determinado, y están allí en una duración de 70 años. Muy impresionante esto, hermano, porque les decía que el Señor había determinado los 70 años por la forma en que ellos habían eh, descuidado las palabras y los votos que Dios les había ordenado en cuanto a la tierra, y por cada año de eso, ¿verdad? Esos 7 años que debieron dejar la tierra descansar, pues se lo multiplicaron por 10 y se convirtieron en 70. Algo impresionante es que había un tipo de árbol que era usado en en las paredes y en la construcción del templo. Y para para este árbol estar listo, necesitaba una duración de 70 años. Es decir, el proceso de ese árbol para estar listo y ser elaborado como madera tenía una duración de 70 años. Eso me impresiona a mí porque nos da a entender ese texto que hay en el Nuevo Testamento que dice que el día que el Señor te da la prueba, ese mismo día, Él ya ha establecido tu salida para el día de tu prueba. El día que ellos comenzaron a ir cautivos a Babilonia, ese día comenzó a nacer en la tierra de Judá el retoño de los árboles que iban a ser usados para la elaboración de la madera, para la restauración del nuevo templo del Señor. Por eso encontramos a Ageo, que fue uno de los profetas que actuaron, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ese texto clavo decía, subid al monte, traed madera. Esa madera fue la madera del testimonio, de la liberación y del pacto de Dios, que Dios había dicho 70
y en esos árboles estaba cumplida el tiempo establecido por Dios para la liberación y la restauración de su pueblo. ¿Qué ocurrió entonces? Teníamos durante esos 70 años, teníamos dos grupos de judíos. Los judíos que se quedaron en Palestina, judíos que se quedaron en Palestina, que en un momento determinado les decía que con ese grupo estaba, estaba Jeremías, y luego, pues el rey de Babilonia le puso un gobernador porque él dijo que no le iba a poner otro rey al pueblo, sino que le puso un gobernador. Y este gobernador que le puso el rey Nabucodonosor, en un momento determinado, también la importante es saber que la ciudad de importancia en esta ocasión, como ya Jerusalén quedó totalmente destruida, la ciudad de importancia fue la ciudad de Mizpa, la ciudad de Mizpa. Y en esta ciudad, Nabucodonosor estableció un gobierno y lo puso en manos de Gedalías. Entonces, Gedalías comenzó a, voy a usar una palabra dominicana, como la mayoría de ustedes son dominicanos, a enchinchar al pueblo y a decirle al pueblo que se fueran para Egipto, que ya ahí no había nada que buscar. Inclusive levantó una revuelta y, y mató a unas cuantas personas, Gedalías, matando también a uno que se llamaba Ismael. Ismael se levantó como uno de los resistentes, y entre él y otro llamado Joanán, que eran leales a Gedalías, levantaron una gran revuelta en Mizpa. Y cuando ellos levantaron esa revuelta, obligaron en esta ocasión a Jeremías a que saliera y que se fuera a Egipto con ellos, porque ellos decían que ahora Nabucodonosor iba a venir y iba a barrer con todo lo que habían quedado. Eran un poquito cabeza caliente este grupo. Así que no quisieron escuchar a Jeremías, porque Jeremías oró a Dios y Dios les dijo que no se vayan, que se quedaran ahí. Y esto provocó en la tierra mucho más desolación de lo que ya había en el pueblo de Judá. Los judíos, por ende, que habían sido llevados a Babilonia, dentro de los cuales estaba Daniel y sus amigos. Conocemos historias muy bonitas que son enseñadas por Ezequías. No quisieron cantar, colgaron sus arpas en los lugares más altos, porque no querían cantar al Señor. Los babilonios le decían, canten esos cánticos de Jerusalén, pero ellos, con la amargura que tenían en Babilonia, no quisieron cantar al Señor. ¿Qué otra cosa ocurrieron en Babilonia? Fueron tratados de ser educados al conocimiento de de este gran imperio babilónico. Conocemos, ¿verdad?, cómo trataron de cambiar su identidad. Mas, sin embargo, el pueblo judío que había sido llevado a Babilonia mantuvo, por así decirlo, ¿verdad? Eh, con un alto grado de discreción, eh, mantuvieron
su fe. Es aquí, en esta etapa, cuando se crean las sinagogas. Las sinagogas eran centros donde ellos mantenían su literatura, lugar donde ellos podían hacer remembranza de la ley, de los escritos de los profetas, y de esta manera ellos podían mantener eh, en un alto grado su cultura, su lengua y también su fe. No podían adorar, pero sí levantaron estos centros para ellos poder guardar lo que sus padres les habían enseñado. Aquí, ¿verdad? Hay algunos estudiosos que alegan que parte del conocimiento de la fe judía pudo verse afectada por algunas costumbres babilónicas y demás. Entonces, vemos también cómo el pueblo en Babilonia se mantuvo siempre esperando el rescate que Dios iba a hacer por ellos. Así que de esta manera, durante 70 años, estos dos grupos estuvieron viviendo en cautiverio. Los que se quedaron en Palestina y los que fueron llevados hasta Babilonia. Luego, cuando viene la restauración de los judíos, y es importante que nosotros eh, sepamos, ¿verdad? Que dentro de esta etapa del cautiverio es donde se desarrolla la historia de Esther, ¿verdad? Esther y Mardoqueo se desarrolla en la etapa del cautiverio. Entonces, fíjense qué interesante, porque el cautiverio se dio en tres etapas y la restauración también se dio en tres etapas. Entonces, la restauración de los judíos tuvieron tres regresos, tres viajes ellos realizaron. Si estoy hablando mucho, déjenme saber, mis hijos, o si voy muy rápido o alguna pregunta. El primer regreso de los judíos que estaban en Babilonia es en el año, dentro del año 539 al 530, bajo el dominio del rey Ciro. Ustedes saben que el rey Ciro, el rey persa, eh, vino cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, vio la mano escribiendo en la pared y el dedo escribió: Mene, mene, tekel uparsim, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, por tanto tu reino es quitado de tu mano y puesto en manos de los medos y los persas. Aquí viene el rey Ciro y entra esa misma noche y toma posesión y dominio de Babilonia. Cuando toma posesión y dominio de Babilonia, Daniel está en la presencia de Dios y está orando y buscando a Dios, porque ya él entendía a través de los escritos del secretario del profeta Jeremías de que Dios había decretado 70 años de cautiverio. Y
Daniel observaba que el tiempo se estaba acercando, él estaba contando esos años, pero no veía nada sucediendo, no veía nada pasando. Y es aquí cuando él toma ese tiempo para orar y buscar a Dios de manera diligente, cuando el ángel viene y le habla de donde sale lo que nosotros conocemos como los 21 días de Daniel, donde él dijo, no me voy a mover de aquí hasta que no me hable, y la batalla en los aires, el príncipe de Persia que no dejaba pasar al ángel de Dios con el mensaje que necesitaba escuchar Daniel, ¿verdad? Entonces Daniel usa los escritos del profeta Isaías y va donde el rey Ciro y le dice, rey, ¿sabía usted que nuestro Dios, el Dios de Israel, habló de ti antes de que tú vinieras a este lugar y mucho antes de que tú nacieras? Y le da esos escritos donde el profeta Isaías había hablado por boca de Dios y le dijo, a Ciro llamé por su nombre, le puse nombre aunque no me conociste, mío eres tú. Entonces ahí comienza Daniel a decirle, mira, tú estás aquí en los archivos de Dios, en los archivos que Dios ha escrito. Hoy, ¿qué ha dicho Dios de mí? Se impresionó Ciro. Entonces, Daniel le dijo, tú eres el hombre que le va a dar la libertad a mi pueblo para regresar y nosotros levantar el templo nuevamente. Entonces, Ciro da el decreto, y ese decreto que da Ciro envía a Zorobabel y a Josué, y ellos dos van con con la misión de restaurar el templo, de restaurar el templo. Y durante varios años ellos estuvieron con un grupo de judíos que habían regresado de allá de Babilonia, y encontraron a sus hermanos en Jerusalén, encontraron a esa Jerusalén devastada, esa Jerusalén destruida. Y aunque habían llegado con la finalidad de trabajar en el templo, la tristeza y otras cosas, ¿verdad? Se le metieron en mente, y en vez de construir el templo, comenzaron a construir sus propias casas y a restaurar sus negocios. Y es aquí cuando Dios levanta al profeta Ageo, al profeta Zacarías, y les habla y le dice que si era justo que sus casas estuvieran lindas, bien adornadas, bien artesonadas, y la casa de Dios estuviera en ruina. Ustedes vinieron con ese propósito y se han desviado. Sí, pasaron unas cuantas décadas, el pueblo descuidado, y después del consejo del profeta Ageo y el profeta Zacarías, pues comenzaron a, a hacer el propósito de Dios, comenzaron a restaurar el templo. Ciro pasó en su reinado, y vino el rey Cambises, eh, y aún durante todo el reinado del rey Cambises, que duró un promedio de 9 años gobernando, no se terminó el templo. Durante este reino de Cambises no hicieron ningún tipo de trabajo hasta llegar al rey Darío primero, que comenzó a gobernar en el año 521 y hasta el 486. Y entonces en esta etapa, durante el reinado del rey Darío, sí se termina la restauración del templo. Se termina
la restauración del templo. El templo estaba listo, el templo estaba con, con todo su esplendor para ese momento, ¿verdad? Ya que el esplendor de los tiempos de Salomón quizás nunca más le fue retornado al templo. Entonces, en la sustitución del rey Darío primero, entonces viene en el año 486 hasta el año 465 el rey Jerjes, que es conocido como el rey Asuero. Y conocemos lo que pasó durante este reinado, la lucha que tuvo el pueblo de Judá, el pueblo de los judíos, por su preservación, ya que querían ser eliminados, los querían eliminar y trataron y lucharon, y ahí es donde el Señor levanta a la reina Esther y Mardoqueo, ¿verdad? Y luchan de manera diligente para que el pueblo pues fuera preservado y no fueran destruidos por el malvado eh, Amán, que quería destruir al pueblo de los judíos. Entonces, a la muerte del rey Jerjes, ¿verdad? Entra entonces el segundo regreso de la restauración. Aquí eh, viene el rey Altarjerjes. El rey Altarjerjes. Este sigue los lineamientos del decreto de Ciro y le da la oportunidad al escriba y sacerdote Esdras que regrese con un grupo en el intervalo del año 465 al 423 y Esdras viene con otro grupo desde Babilonia hasta Jerusalén. El trabajo de Esdras fue la restauración del culto. Fíjese, primero se restaura el templo. ¿Quién estaba encargado de la restauración del templo? Estaba Zorobabel y estaba Josué. Entonces, en la segunda etapa de la restauración, se restaura el culto a Dios, la adoración. Y para esto se necesitaba un experto como Esdras, digo yo. Era un tipo fino en el conocimiento de las escrituras. Además de que también era de la línea sacerdotal. Y como ellos habían sido instruidos en cómo debía ser el culto a Dios, había que buscar la línea sacerdotal correcta. Entonces, recordamos que en el principio, cuando se estableció el culto a Dios a través de la ley mosaica, Dios escogió a los levitas para que fueran los encargados del tabernáculo y por ende también los encargados del templo. Sin embargo, dentro de la tribu de los levitas, Dios escoge la familia arónica para que fueran los responsables del sacerdocio. De hecho, entonces, podríamos decir que para ser sacerdote había que cumplir con dos puntos importantes. Primero, ser levita y segundo, ser de la familia de Aarón. En otras palabras, no todo el levita podía ser sacerdote, pero todo sacerdote tenía que ser levita. Entonces, Esdras era un experto, conocía esto, conocía la ley, la palabra. Y nosotros leemos, ¿verdad? Cuando usted lee el libro de Esdras, en los capítulos 3 por ahí, dice que él comenzó a llamar a todos los que habían servido en el templo en alguna ocasión en su vida. ¿Y qué hizo Esdras?
Esdras, cuando los llamó, le preguntó y le dijo, dígame su genealogía. Y cuando ellos comenzaban a detallar su genealogía, entonces Esdras entendían que tenían la identidad correcta para poder ejercer en el templo del Señor. De hecho, aparecieron unas cuantas familias, lo de Telela, lo de Imer, que llegaron diciendo que eran sacerdotes, mas sin embargo, cuando se les pidió que dieran sus genealogías, que presentaran su identidad, que les daba el derecho al ejercicio sacerdotal, dice que no fueron hallados y de esta manera fueron excluidos del sacerdocio y se les prohibió tocar las cosas santas. Ejercer el sacerdocio tiene que ser por llamado. Esto no es que a ti te gusta ser pastor. Esto no es que a ti te gusta ser evangelista. Usted tiene que ser llamado. Usted tiene que tener la identidad. Usted tiene que saber que Dios lo escogió para eso. No sea que cuando se haga el llamado, usted tenga que ser excluido. Tenemos que conocer bien nuestra identidad. Usted puede cantar un día, eso no significa que usted es un adorador. Usted puede ser usado por Dios un día, ¿verdad? Pero eso no significa que usted tiene un llamado específico de Dios para ejercer un ministerio. Sigo peleando. El hecho de que usted profetice un día Quédate peleando. porque hay un micrófono abierto, hay que entender que está el don profético, la unción profética y está también el oficio profético. Tenemos que conocer estas tres líneas y estas tres líneas podemos aplicarlas en otros ministerios, ¿verdad? Eh, 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 el culto a Dios, el culto a Dios es delicado y a Dios no se le da cualquier cosa. A Dios se le da lo que Él pide. Cuando le damos a Dios algo que Él no ha pedido, le estamos ofreciendo a Dios fuego extraño. El fuego extraño es todo lo que Dios no ha pedido. Así que tenemos que tener la certeza y la seguridad que lo que nosotros le damos a Dios es lo que a Él le agrada. No lo que me gusta, no lo que se ve bonito, no lo que está de moda, no es lo que llama a la gente, no lo que le llama la atención a la gente, no porque esto atrae a la gente, no, a que nosotros tenemos que atraer es a Dios. Tenemos que atraer su presencia. Y cuando nosotros atraemos su presencia, lo demás, hermano, cae por su propio peso. ¿Qué ha ocurrido en en las congregaciones en los últimos tiempos? Que estamos más preocupados porque la gente se sienta cómoda, porque la gente se sienta bien, a que Dios sea agradado de lo que nosotros estamos haciendo. Eso implica nuestro estilo de adoración. Eso implica nuestra manera de predicación. No podemos predicar ciertas cosas que la gente no se sienta cómoda. No podemos hablar ciertas cosas que la gente no le guste. Entonces, vemos como algo repetitivo en los altares, de tal manera que la gente se sienta cómoda. Esdras se encargó de levantar el culto a Dios. Señores, y veamos cómo Esdras lo levantó. ¿Cómo Esdras levantó el culto a Dios? Primero, regresando a la palabra, sin hacer exégesis, sin hacer hermenéutica. Simple y llanamente reunió al pueblo y le dijo, así dice el Señor. Y comenzó a leer el libro de la ley.
Y cuando él comenzó a leer el libro de la ley, desde la mañana, por la tarde todavía estaban ahí escuchando la palabra. Y dice que ellos comenzaron a caer ellos mismos y a dar gritos y a llorar y a decir, Señor, te hemos fallado. Hemos obviado tu palabra. Lo primero que estaban mal eran los príncipes, eran los líderes. Se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Dios y habían procreado hijos. Y después de ellos leer la palabra, después de ellos ser confrontados con la palabra, porque hay una de las cosas que la Biblia hace, es que la Biblia nos confronta. La Biblia es un espejo que va a demostrar cuál es tu realidad espiritual. Y cuando el pueblo se vio delante de Dios y de su realidad espiritual, entendieron que ellos habían fallado. El mensaje de Dios nos tiene que confrontar. Cuando predicamos la palabra, cuando citamos la Biblia, debemos confrontar a nuestra sala. El propósito de la predicación de la palabra de Dios es animar, levantar, restaurar, pero también es confrontar. Porque de hecho no puede haber restauración si no hay un arrepentimiento. No puede haber restauración si no hay un entendimiento de que lo hemos hecho mal. Yo creo que yo perdí a dos o tres. Esdras se encargó de esto, de mostrar la escritura. Y cuando mostró la escritura, el pueblo quedó convencido. Y el pueblo entonces se vuelve a Dios en arrepentimiento. Y aquí surge un gran avivamiento. Ahí no hubo milagro. Ahí no hubo sanidad. Porque nosotros entendemos que el avivamiento es milagro, sanidades, todo eso es bueno, pero la parte fundamental del avivamiento bíblico es el regreso a Dios a través de su palabra y que haya arrepentimiento, que desde la cabeza, desde el más grande, desde lo que estamos en los altares, podamos volvernos a Dios y podamos pedirle al Señor que nos perdone, que le hemos fallado. Entonces, Esdras se encargó de esto. Y de hecho, Esdras fue el artífice del Antiguo Testamento, el que lo construyó, el que lo ordenó en su totalidad. Lo fue Esdras. Tenía la preparación académica para hacerlo. Así que Esdras, con esa responsabilidad como escriba y como sacerdote, a través de la palabra, atrae un gran avivamiento. Y esos hombres que se habían casado con esas mujeres tuvieron que darle para afuera. Dice que ese día hubo gritos, esos hombres soltando a esas mujeres y a sus hijos le dijeron, yo no puedo, yo tengo que agradar a Dios. Tengo que agradar a Dios. Y para agradar a Dios tuvieron que soltar todas esas ataduras que ellos habían adquirido en un grado alto de desobediencia. Así que, número uno, la primera parte del regreso fue la restauración del templo con la guianza de Zorobabel y de Josué.
Y segundo, la restauración del culto a Dios que fue a través de Esdras. Y así como el cautiverio fue en tres etapas, así la restauración también fue en tres etapas. Vimos la primera, restauración del templo; la segunda, restauración del culto; y tercero, la restauración de los muros de la ciudad bajo el mismo rey Altarjerjes. Y aquí el actor principal lo fue Nehemías. Aquí encontramos a un grupo de samaritanos, del árabe, Zambalá, Tobía, que hicieron lo posible por detener el avance del pueblo de Dios, del pueblo de Judá. Comenzaron a desestimar la tarea que ellos estaban haciendo. Ahorita una zorra tumba ese muro que ustedes están haciendo. Y cuántas cosas, ¿verdad? Trataron de detener el trabajo de la obra de Dios en la restauración. Pero conocemos, ¿verdad?, cómo Nehemías, eh, con un alto grado de sabiduría, pudo ser guiado por Dios y terminar su tarea de la restauración de los muros de la ciudad. Y esta es la historia del Antiguo Testamento. Cuando la ciudad es restaurada, cuando la ciudad ya es restablecida, eh, y comienza nuevamente adorar al Señor en la ciudad, entonces más adelante viene la conquista de Alejandro Magno. Alejandro Magno viene y conquista la ciudad. Ya no hay líderes políticos fuertes en Jerusalén, porque la monarquía ya había sido destruida. Y luego del imperio de Alejandro Magno, el imperio helenista, ¿verdad? Que establecen su lengua, su literatura, los griegos, ¿verdad? Esa gente de gran saber, siguen fortaleciendo la estructura de la sinagoga para ellos mantener sus libros, porque los griegos estaban destruyendo todos los libros de los pueblos que ellos habían conquistado. Y los judíos, muy sabiamente, pues lucharon por mantener su literatura hebrea, su literatura hebrea. Luego ya del imperio helenista, del imperio griego, entonces vino la instalación del imperio romano. Y he aquí, con la instalación del imperio romano, donde entonces aparece ya la vida neotestamentaria, la vida del Nuevo Testamento, donde se desarrolla la vida de Jesús y de sus discípulos ya en la época de el Imperio Romano. Pero en realidad, en cuanto a lo que es la historia del Antiguo Testamento, todo terminó ahí con la restauración. Todos los libros del Antiguo Testamento abarcan los períodos que hemos visto y que hemos estudiado. Usted dirá, bueno, ¿y los profetas entonces? Los profetas mayores, los profetas menores. Todos estos profetas, de una manera u otra, accionaron en uno de los tiempos históricos que hemos
tratado del Antiguo Testamento. Es por eso que a mí me gusta otra división que se hace al estudio de los profetas, que no se trata como profetas mayores o profetas menores, sino en tres renglones. Profetas antes del exilio. ¿Quiénes fueron profetas antes del exilio? Como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías, ¿verdad? Profetas en el exilio que accionaron estando el pueblo en el exilio, ¿verdad? Ahí estaba Daniel, ahí estaba Oseas y otros, ¿verdad? Y luego estaban los post-exílicos, como Malaquías y otros más. Entonces, cuando ya usted estudia las profecías de cada uno de ellos, ubicándolos en el tiempo, en el tiempo de la historia antiguo testamentaria, entonces podemos entender mejor el mensaje que ellos dan y a quién se lo estaban dando. Por eso me gusta mucho esta división que algunos estudiosos han hecho acerca de los libros proféticos. Pero en sí, la historia del Antiguo Testamento termina con lo que fue la restauración en sus tres etapas. Restauración del templo, restauración del culto y la restauración de las murallas de Jerusalén. Preguntas. Yo tengo una pregunta, ministro. Adelante. Sí, eh, me gustó esta exposición suya, me ha gustado mucho porque yo he estado hace mucho estudiando acerca de esto, eh, acerca de las 10 tribus, Reino del Norte, Samaria, Reino del Sur, ¿verdad? Eh, Uh -huh, Usted hablaba acerca de Esdras, que era sumo sacerdote, ¿verdad? Sacerdote según eh, el orden sacerdotal, que uh eran de -huh. la tribu de Leví y descendiente de Aarón. Entonces, Correcto. la pregunta es, que yo sé que algunos también lo han pensado, si Esdras es de la tribu de Leví que pertenece al reino del norte, porque la tribu de Leví pertenecía al reino del norte, porque pertenecía a las 10 tribus que formaban el reino del norte. Entonces, el linaje de los sacerdotes que aparecen en el reino de Judá, ¿por qué aparecen si ellos pertenecían al reino del norte? ¿Por qué yo quiero que me expliquen eso? Porque Buena yo pregunta. he estado pensando eso. ¿Por qué Esdras aparece en el reino de Judá? Sí, porque sabemos que el reino del norte desapareció, ¿verdad? Sí, Como correcto, nación después del correcto, cautiverio. correcto. Entonces el reino del sur fue el reino que fue restaurado, ¿verdad? Que Amén. volvió, como usted lo explicó magistralmente, cuando viene el primer grupo con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras, el tercer grupo con Nehemías, ese fue el reino que fue restaurado. El reino del norte no fue restaurado. Entonces, ¿por qué Esdras, que pertenecía de acuerdo a su familia y a la tribu que pertenecía a su familia, pertenecía al reino del norte, porque Leví pertenecía al reino del norte? Entonces, Muy bien. explíquenos eso ahí. Seguro, claro que sí. Recordemos algo. La tribu de Leví nunca recibió herencia de tierra. No tuvo un territorio porque se había determinado que su territorio era el territorio donde estaba el arca de Dios, porque ellos eran los responsables de trasladar
el arca de Dios a todos los lugares y de servir en el templo. Cuando el reino se divide, cuando el reino se divide, ¿dónde estaban ellos? ¿Estaban en el norte o estaban en el templo? Estaban en el Bueno, se templo, En el supone templo. estaban en el Estaban en templo. el templo, estaban ¿ok? en el templo, sí. Estaban en el templo. Por ende, las familias sacerdotales siempre estuvieron, hay una disparidad aquí, el por qué se hablan de las 10 tribus. Fíjense que se mencionan, cuando se habla de las 10 tribus, se hablan también de los dos herederos de José, de Manasés y Efraín. De hecho, de hecho, Jeroboam era de la tribu de Efraín, que no era un descendiente directo de Jacob. Cuando digo un descendiente directo, sino que Efraín era nieto de Jacob, y Jacob lo había tomado como para él, en gratitud a Dios por haberle permitido ver otra vez a José, a quien él creía que no lo iba a ver más, e incluyó a Efraín y Manasés dentro de la bendición patriarcal que él dio. ¿Ok? Es decir, que ahí hay una, recuérdense que cuando se repartió la tierra, hubo la mitad de la tribu de Manasés que se quedó en una parte anterior del río, y ahí hay algunas cositas ahí, que por eso también se hablan de las tribus perdidas y demás. Pero para reforzar tu excelente pregunta, hermano Lamí, los sacerdotes, los que se quedaron sirviendo en el templo, siempre estuvieron en la parte de Jerusalén, porque su tarea y su herencia estaba donde estaba el arca de Dios. Por eso Esdras podía aparecer en el área de Judá. Y todos los que trabajaban en el templo, debieron estar ahí. Debieron estar ahí, porque el templo estaba en la parte sur. O sea, lo que eran descendientes de Aarón, que eran los que servían, ¿verdad? Ahí en el Correcto. templo, se quedaron ahí. Los demás descendientes de la tribu de Leví sí pasaron al reino del norte. Correcto. Ok. Y, ¿Alguna otra pregunta, ay, Josefina? sí, no encuentro la manito. Ah, está bien, pero ya está ahí, tiene, dale. Sí, y para sumar un poquito con relación a lo que usted estaba hablando del reino del norte y el sur, recordamos que en la cronología que usted estaba dando, dijo que se adoraba en el sur. O sea, y una de las causas que trajo el problema en el norte era el celo que causó este rey, ¿verdad? Que siente este rey a precaución que él quiso tomar para que no fueran al norte, porque allá era que se adoraba, ahí era que estaban los levitas. Entonces, eso fue lo que me vino ahora a la mente con la pregunta que hizo, por qué era verdad andaba por ahí, porque ahí era que andaba la verdadera adoración, según lo que Los exponía. que tenían, los que tenían el derecho a sacrificar y a presentar las ofrendas a Dios estaban en Jerusalén. Es por Exacto. eso la conversación de Jesús y la samaritana. Vean esa conversación es muy profunda. Qué bueno que usted lo da eso, cuando estaba escuchando cuando usted estaba hablando, me vino de una vez a la mente la conversación de la samaritana y me vino también, como decimos nosotros, una rema que como Dios omnipotente y omnisciente lo ve todo y lo sabe todo, lo mismo pensaban, ¿y por qué va para ahí, verdad? Para Samaria. Él sabía que ahí estaban las tribus de él, y ahí habían descendientes, ahí habían personas que conocían, aún siendo un pueblo convertido en idólatra. Pero él fue como la samaritana misma dijo, nuestro padre Jacob, el pozo, ¿verdad?
Y dice, ahí Ujú. empezaron como a unirse todos esos cabos de esa conversación, después bueno, para mí, me encantó esa parte ahí, me dio mucha luz con relación a la conversación de la samaritana y nuestro Señor. Solamente quería aportar eso, pastor. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermano Álvarez, hermano Prado, Huáscar, esos pastores poderosos en la palabra. Hermano Álvarez, adelante. Gracias, pastor. Dios, yo quiero primeramente pedirle a Dios que lo siga bendiciendo, porque Gloria a Dios. realmente es muy importante la enseñanza y sobre todo como usted la expone. Pero escuché que usted mencionó en una ocasión eh, el territorio de Palestina. No quiero adelantarme, pero ¿cuándo es que realmente este territorio de Israel, de Judá, recibe este nombre de Palestina? Porque realmente nunca se escuchó en ese periodo. Correcto, usted está correcto. Gracias a Dios que usted fue sabio y vio esa palabra que yo puse ahí para molestar a algunos. Porque en realidad el término de Palestina vino a ser usado muchos siglos después, muchos siglos después, y fue usado exactamente por el Imperio Romano y lo hicieron de una manera para molestar a los judíos. Le pusieron escena para molestar a los judíos porque es una denotación del nombre de Filistea. Palestina es una denotación del nombre de Filistea y como siempre el pueblo de Dios tuvo situaciones con los filisteos, hubo un emperador pues que quiso molestar a los judíos poniéndole el nombre de Palestina. Es decir, que ni Jesús caminó en la tierra de Palestina, porque en los tiempos de Jesús no había recibido ese nombre, ni tampoco los judíos anteriormente, durante toda esta época que nosotros hemos eh, eh, trabajado y hemos hablado, el nombre de Palestina no existía, sino que vino a ser puesto muchos siglos después de todo esto que había sucedido. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén, amén, Dios bendiga. Amén, hermano Huáscar. No mirando todos los detalles que hemos dado en la clase de hoy, y viene a mi mente entonces, y sé que algunos más se van a aclarar también, lo, lo de que los judíos se hayan enseñoreado, de entender que ellos son los únicos, por ser los últimos en términos, ¿verdad?, de que el reino del norte cayó y el de Judá fue el que prevaleció, y era donde Ujú. estaba el templo para adorar y eso. Entonces, de ahí viene la grandeza de ella o la potestad de decir, ¿verdad? Que ellos son quienes son. Amén. Y sobre lo del Así es. pastor Álvarez, en cuanto a lo de Palestina, también es bastante acertado, porque de hecho hasta hoy se está peleando eso de que no se reconozca a Palestina como Estado. Y eso viene Ujú. arrastrándose desde esos tiempos, ministro. Amén, bendiciones. Varón, Amén. Sí, varón, hermano Prado. y eso de que los judíos se consideren los papaupa, Ujú. palabra nuestra por acá, realmente tienen razón porque ellos tuvieron el privilegio de que a ellos fue dada la palabra primero que todos. Fue a ellos. De Sí, manera que pero fue a ellos y damos gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Pero Dios nunca eh, se olvidó de los demás pueblos, ¿verdad? eso Cuando, por mismo. ejemplo, estudiamos la parte, la parte de misionología, vemos que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, tenía una función
centrípeta. En otras palabras, ellos tenían la función de modelar a las demás naciones cómo era servir al Dios verdadero y cómo era tener al Dios verdadero. Es por eso que las demás naciones debían venir a Israel a ver, a conocer, a escuchar y a proclamar el Dios de Israel. Sin embargo, en su decadencia, ¿verdad? Dios, y antes de entrar en esa parte, es por eso que en la religión judía ellos no evangelizan, ellos no buscan séquitos, no buscan seguidores, sino que si tú, por ejemplo, te motivas a conocer de su religión, ellos dicen que el Eterno te atrajo. Y como el Eterno te atrajo, entonces ellos tratan de abrirte puertas, pero gota a gota, lento, 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 hasta que tú puedas entrar al nivel del conocimiento que ellos sugieren. Y si eres hombre, pues circuncidarte, ¿verdad? Porque ellos entienden que deben ser atraídos hacia ellos. Mas, sin embargo, Jesucristo, cuando inaugura, levanta su iglesia, entonces no nos dice que vengan a nosotros, sino que nosotros vayamos. Id y haced discípulos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lleven ahora las buenas nuevas de salvación. Esta es una dinámica muy bonita, y que cuando nosotros pues podemos tener esta visión amplia de la historia, entonces podemos tener un mejor juicio de lo que son los procesos de la historia en el establecimiento del pueblo de Dios. Pastor Otilio, vi tu mano. Mi amado, permítame Sí, estoy, decirle. pastor, cuando pueda me dé un chance. Ok. Varón, ¿puedo hablar? Sí, sí, adelante. Después de Sí, usted, el hermano Otilio. sí. Yo no sé, creo que fue cuando Jesucristo envió los 70. Lo primero que le dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Lo que quiere decir que tenía una preferencia, por así decirlo. No quiero decir en términos que hacía obsesión de personas, pero por algún lado tenía que comenzar. Esa era como la plataforma base para difundir la palabra, aunque ellos Amén. no lo acogieran así. Amén. Amén. De acuerdo, hermano Prado. Otilio, tengo al pastor Lamí y tengo a Luis Rafael. Sí, escuchando algunos puntos ahí, llama mucho la atención y tenemos que ver, no podemos ver un propósito solamente particular, sino un propósito, partir del propósito general. Y obviamente cuando Dios como Padre, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, Dios como Padre que gobierna todo y es un Dios de misericordia y de amor, muestra, por ejemplo, en el caso del padre Abraham, cuando Dios establece, obviamente que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros tenemos que comenzar a ver desde este punto de vista y no lo podemos desmarcar del llamado que Dios le hace a su pueblo, a los judíos, a Israel. ¿Por qué no lo podemos desmarcar nunca? Porque el propósito de Dios siempre fue que no fuera solamente un pueblo en específico. Ahora, Él escogió a un pueblo en específico. Pero ¿qué él hace con ese pueblo? A ese pueblo, él le deja naciones alrededor. Y el propósito de ese pueblo, ¿cuál era? Modelar, porque era una novia pura. Cuando usted lo observa como una novia pura, el propósito de Dios era que el pueblo modelara y presentara a un Dios santo, puro, diferente
a cualquier otro de los dioses que tenían las naciones gentiles o extranjeras, no judías, a la que Dios no se le había revelado. Ese es un punto que hay que ver. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Bueno, que todos aquellos vayan, que todas aquellas naciones que no conocían a Dios fueran a beber de ese pozo, fueran a beber de esa fuente, que es diferente a todas las fuentes, es la única fuente verdadera. Pero nosotros tenemos cómo Cristo inicia su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 17, ¿a dónde él comienza? Según la profecía de Isaías, en un pueblo gentil, él empieza. Entonces, es obvio que hay un propósito que Dios tiene en que ciertamente hay un pueblo que lo va a representar, pero esto no quitaba que el propósito principal era que este evangelio llegara a, óigame bien, que llegara a todas las naciones. Ese era el propósito. Sin embargo, obviamente él tenía que escoger a alguien. ¿Y a quién escogió? Bueno, lo que desde el principio él hizo, él lo viene culminando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que el hecho de que usted vea que manden a los 70 y que ve solamente a las ovejas perdidas, sí, ese es cierto que iba a Israel, pero el propósito nunca fue solamente que fuera específicamente a un pueblo definitivo, sino que ellos tenían que llevar, en un término figurado, la antorcha en la mano para representar a ese Dios a un mundo perdido. Eso fue lo que quise decir Amén. cuando dije que tenía que haber una plataforma para salir. Correcto. Eso fue lo que quise decir. Tenía que haber una plataforma como, o sea, una base de donde partir. Eso fue lo que quise decir. Eso es así. Pero Hermano estamos de Lamí. acuerdo. Yeah. Sí, ok. La pregunta mía va en el Reino del Norte, vuelvo al Reino del Norte, que después del cautiverio pues desapareció. La pregunta mía es, ese Reino del Norte, que aunque por causa de su pecado, por causa de la idolatría, pues Dios permitió que Babilonia fuera y lo invadiera y fueran llevados cautivos y que no fue restaurado ese reino, sino que el reino de Judá, el reino del sur, que también quiero también decir que dentro del reino de Judá, aunque no se menciona a la tribu de Benjamín, pero también está ahí en el reino de Judá. La pequeña tribu de Benjamín estaba ahí. Me parece que se toma el nombre del patriarca Judá, ¿verdad? Porque creo que era la tribu mayoritaria o la tribu que Dios proféticamente cogió. Entonces, la pregunta es, esa gente después del cautiverio, en los lugares en los lugares que fueron llevados, olvidaron su cultura religiosa, porque acordémonos que en el reino del norte, cuando pasó el reinado de acá, pues Elías pensó que todo el mundo estaba a favor de Jezabel y a favor de acá, y que todo el mundo se había apartado de Jehová y que se habían olvidado, y Jehová le dijo que no. Jehová le dijo que habían 7,000 que no habían inclinado su rodilla delante de Baal y que no lo habían besado. Entonces, yo creo que dentro del reino del norte, que fueron llevados cautivos, yo creo que ahí hubieron muchas tribus que permanecieron sirviéndole a Jehová, aunque la mayoría quizás se inclinaron a los Baales y a la idolatría. Ahora, yo entiendo que cuando Jesús le dice a los 70 que vayan y busquen a las ovejas perdidas de Israel, se está hablando de Israel, no está hablando de los judíos solamente. Está hablando, pienso yo, de esos israelitas, de esas tribus, esas 10 tribus que estaban esparcidas en todos esos pueblos. Pienso que también a ellos, estaba hablando de ellos también. Porque dice el apóstol Pablo que llegará el tiempo en que todo Israel será salvo, refiriéndose ya a las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. Porque yo pienso que el pueblo de Israel no lo conforma solamente
la tribu de Judá y la de Benjamín. Pienso que el pueblo de Israel está conformado por las 12 tribus. Háblanos, yo creo que el obispo nos explica un poco acerca de esto. No, no, estamos de acuerdo. Lo único es que es importante saber que el único que tiene el conocimiento de las líneas sanguíneas de estos grupos es Dios. Recuerden que la mayoría de todas estas etnias, de estas tribus, fueron dispersadas en diferentes pueblos, en diferentes naciones, y hoy en día muchos de los que se dicen ser judíos, o vamos a decir ser hebreos, porque usted puede ser judío sin ser hebreo. Ya dañé la cosa ahora, ¿verdad? No, incluso usted puede ser Pero hebreo, usted puede ser hebreo Y y no no ser judío. israelita. no, Y no puede ser ser israelita. judío, correcto, puede ser judío y no ser israelita, no ser hebreo. Sí. Y puede ser Por- hebreo y no ser israelita tampoco. no, 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 ¿Por qué? Porque No. puede ser, bueno, podríamos decirlo así también. Pues porque vamos a decir israelita, hebreo se refiere a Abraham. correcto. Entonces Ismael era hebreo Y porque era descendiente de Abraham. correcto. Pero cuando hablamos de los hijos como Pablo lo explicó en Gálatas, de los hijos de los hijos de la seleccionada, por así decirlo, que fue Sara, eh, los hijos de la promesa, ¿verdad? Israel, los descendientes de Israel. Vamos a hacer énfasis entonces en esas 12 tribus. Lamentablemente, esas tribus están diseminadas y perdidas. Hay algunos que han hecho estudios para tratar de ubicar dónde ellos están, y de hecho lo que van regresando a, a Jerusalén en estos días, en estos años, tratan de hacerle un estudio eh, genético o qué sé yo, genealógico, para tratar de darle ese poder racial, por así decir la palabra, ¿verdad? Encontramos un grupo en África, en Etiopía, que se dicen que eran descendientes de Salomón, que eran morenitos, que regresaron que fueron llevados a Jerusalén, que fueron rescatados y fueron llevados a Israel. Por ejemplo, en la parte danés, en Holanda, se entiende que los holandeses eran descendientes de la tribu de Dan. Y así un sinnúmero de, de razas o de países, de nacionalidades, donde se ha tratado de ver lo que han tenido esa línea sanguínea de las 12 tribus. Pero yo particularmente creo que es algo que Dios se ha reservado para un momento específico, cuando serán llamados y serán reunidos para hacer la determinación final de los tiempos, cuando el Señor va a restaurar el reino a Israel. Creo que Dios se ha reservado todavía ese derecho, y Él pues decretará la manera en que esas tribus perdidas puedan ser nuevamente descubiertas. Es un estudio muy, muy bonito, muy complejo y de mucha delicadeza. Pero en realidad
la atención nos llama y el apóstol Pablo pues nos dice en el libro de los Romanos que el Señor a través de la fe nos ha hecho hijos de Abraham y por ende nos ha injertado en el árbol. Nosotros hemos sido injertados, ¿verdad? Y qué bueno es saber que para alcanzar la salvación no se necesita ser judío, sino ser hijo de Dios. Y hemos sido llamados hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque de hecho, el mismo Abraham fue hebreo, pero no fue judío. Así que en esta noche les dejo como tarea hacer una síntesis de la historia del Antiguo Testamento. Una síntesis. Todo lo que hemos hablado, cómo usted me lo puede agrupar, cómo usted me lo puede dar punto por punto. Y yo quiero que usted se atreva a hacer eso con las notas que usted ha tomado de digamos, este taller que hemos recibido acerca de la historia del Antiguo Testamento. En los próximos días, pues vamos a comenzar a dar un taller de hermenéutica. ¿Cómo nosotros podemos hacer una correcta interpretación del texto bíblico? Así que vamos a prepararnos para hacer hermenéutica y ver cómo ustedes me ayudan a hacer una correcta interpretación de los textos bíblicos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Varón, Así, sí, mi varón, amado. antes de la despedida, como ya no hay tiempo para la próxima, yo quiero que se abra un pequeño espacio para discutir el asunto de lo de injerto. Ok. Porque, bueno, como Pablo es una autoridad de la lingüística, no sé, porque yo no, en esencia, yo no estoy de acuerdo con lo del injerto. Y así lo dice la Biblia. Ok. Pero es que si a mí me dicen que yo soy un injerto, entonces yo no estaba considerado dentro de lo que fueron escogidos, porque la Biblia dice que yo desde antes de la fundación del mundo, yo estaba en la mente de Dios. Entonces yo no soy un injerto, yo soy una rama que venía después. Ahí, interesante. Le vamos a hacer hermenéutica a ese texto. Perfecto. Porque Vamos a hacerle hermenéutica. Vamos a hacerle hermenéutica a ese texto. Ajá, sí. Amén. Gloria a Muchas Dios. gracias. Abrimos nuestras camaritas. Gloria al nombre del Señor. Esperanza, tú estabas por ahí calladita, ¿eh? Gloria a Dios. Biblio, me dejaste solo esta noche, pero está bien. Por aquí. No dijiste nada. Marlene, te bendiciones. Aleluya. Bendiga, Raiza, Josefina, el profeta, aleluya. Aquí estoy, Tilio y la aquí esposa estoy. ya. Ya el dulce se me está acabando, Tilio. Dios te bendiga, pastor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Bendiciones. Miguelina. Dios te bendiga. Aleluya.